Lobsters. Si todavía hay monstruos desconocidos si todavía hay monstruos desconocidos acechando en las profundidades de los océanos, debería haber evidencia de ellos en cadáveres monstruosos que aparecen en las orillas del mar. Hay muchos informes de tales cosas, por lo general son grandes, espeluznantes y sin forma, trozos de carne cubiertos de pelo en una playa. Van Sanderson, el criptozoólogo pionero, con su genio para inventar nombres, los llamó globsters. El primer globster que llamó la atención de Sanderson fue encontrado en Tema, en la costa oeste de Tasmania, en agosto de 1960, aparentemente arrojado desde las profundidades por una gran tormenta reciente. La enorme masa carnosa era aproximadamente circular, bastante plana, con un gran montículo central marcado con lo que podrían haber sido hendiduras branquiales. Medía 5,5 por 6 metros y estaba cubierto de pelo corto y suave que uno de sus descubridores, un ganadero llamado Ben Fenton, comparó con la lana de oveja. De vez en cuando Fenton y sus dos amigos Jack Booth y Ray Anthony volvían a visitar la remota playa. El cadáver se movía constantemente por la marea, que a veces lo enterraba y a veces lo dejaba expuesto. Pasó un año y medio para que información fiable sobre el monstruo llegara a Hobart y a oídos de Bruce Mollinson, que entonces trabajaba para la Organización de Investigación Científica e Industrial de la Commonwealth, CSIRO. Le pidió a uno de los fideicomisarios del museo, G.C. Cramp, que financiara una expedición de naturalistas locales para realizar un estudio inicial del enigma. Su informe, con declaraciones de Fenton, Booth y Anthony, impulsó al propio Mollinson a realizar dos arduos viajes al lugar para ver al asombroso nuevo animal y tomar muestras de carne. Impresión artística del monstruo de Hobart. Escribiendo en su propio relato en Argosy, junio de 1962, Mollinson refutó las explicaciones de expertos lejanos. No era un pez, ave ni fruta, no era ballena, foca, elefante marino ni calamar. Pez luna algunos habían adivinado, pero esta criatura no tenía aletas. Una raya diablo tiene boca y dientes. Podría haber añadido que las rayas no tienen pelos. El interés de la prensa se despertó cuando Mollinson dio a conocer su opinión de que se trataba de un gran animal desconocido, parecido a una raya y probablemente procedente de las profundas cavernas subterráneas de Tasmania. Identificar el cadáver se convirtió en un juego para periodistas y expertos de todo el mundo. Las sugerencias iban desde un monstruo prehistórico descongelado, tal vez un mamut del hielo antártico, hasta el cuerpo de un ser espacial. Esta última idea naturalmente atrajo a Sanderson, quien previamente había propuesto la teoría de que los propios ovnis podían ser criaturas vivientes. La SCIRO tardó en actuar, pero después de mucho retraso y discusión, una expedición oficial se dispuso a investigar el misterioso cadáver. Su informe hizo más por oscurecer el incidente que por aclararlo. Unos días después del regreso de la expedición, un alto ministro del gobierno australiano hizo una declaración pública registrada en The Hobart Mercury del 19 de mayo de 1962, en la que parecía describir un cadáver bastante diferente, mucho más pequeño que el reportado originalmente. La CSIRO afirmó que lo que inspeccionaron era un trozo de carne de ballena en descomposición, pero Mollinson y otros dudaban de que la criatura reportada por la CSIRO fuera la misma que los naturalistas locales habían descrito, así que diferentes eran los dos relatos. El equipo de CSIRO, que había omitido
que había omitido llevar consigo a cualquiera de los descubridores originales, podría haberse topado con una ballena en descomposición y confundirla con el cuerpo en cuestión. Mollinson escribió: "No estoy del todo seguro de que el monstruo de Butte y el que se convirtió en el centro de atención sean el mismo". El propio Butte dijo: "Lo que vi no era una ballena ni ninguna parte de una ballena", así que el incidente terminó en la incertidumbre. A ver qué dice arriba. Pistas del cadáver encontrado en San Agustín, Florida, en noviembre de 1896, con el Dr. DeWitt Webb, quien realizó el primer examen científico de los restos y declaró que se trataba de un pulpo gigante. Ujú. Cuando encontramos garantías de que se ha resuelto un misterio, dijo Ford, seguimos investigando. Eso es lo que hizo Sanderson y publicó sus, Eso es lo que hizo Sanderson y publicó sus conclusiones en Fate, agosto de 1962. No pudo añadir nada esencialmente nuevo, pero desconfiaba profundamente del borrado oficial, prefiriendo creer que los primeros informes eran un registro honesto de un invertebrado desconocido, peludo y sin huesos. Ford en su época había estado atento a tales registros, tratando de encontrar algo sobre un monstruo peludo con pelaje, cualquier cosa excepto un monstruo peludo con pelaje, cualquier cosa excepto escamas o con una piel como la de una ballena. La otra característica inusual que le intrigaba era la mención ocasional de una trompa parecida a la de un elefante. Esto no es característico de los animales marinos de este planeta. Puede ser, escribió, que haya habido varios hallazgos de restos de un animal de hocico largo que es desconocido para los paleontólogos, porque, aunque ocasionalmente ha aparecido aquí, nunca, nunca han sido autóctonos de esta tierra. Ford solo pudo encontrar dos elementos sugerentes. El 28 de noviembre de 1930, el New York Sun informó que en la isla Glaciar, en Alaska, se había encontrado el cadáver de un monstruo de 7,3 metros de largo con un hocico de más de 90 centímetros de largo preservado en hielo. Se decía que la criatura estaba cubierta de pelo. El New Zealand Times del 19 de marzo de 1883 informó que entre los restos de un monstruo desconocido de 12 metros de largo encontrado en la costa de Queensland se encontraba lo que debió haber sido un enorme hocico de 2,4 metros de largo en el que aún se podían rastrear los conductos respiratorios. Tales historias son tentadoras, pero sin detalles precisos son inútiles para la ciencia o la criptozoología. Por esta razón, la serpiente peluda de hocico largo, por esta razón, la peluda de hocico largo no se encuentra de, entre los tipos de serpientes marinas de Hübelmans. Por esta razón, la serpiente peluda de hocico largo no se encuentra entre los tipos de serpientes marinas de Hübelmans. Hübelmans incluye en su libro In the Wake of the Sea Serpents de 1968 la notable historia del lobster de Margate, un pueblo costero de Natal, Sudáfrica, el 1 de noviembre de 1920. Bueno, un pueblo costero de Natal, Sudáfrica. El 1 de noviembre de 1922, un granjero local, Hugh Balance, notó una perturbación en la costa. Mirando a través de unas gafas, creyó ver dos ballenas peleando con un monstruo marino que parecía un enorme oso polar. Según una declaración que hizo un periódico local, citada en el Daily Mail, 27 de diciembre de 1924, Balance dijo: "Observé esta criatura salir del agua unos 6 metros y golpear repetidamente con lo que supuse que era su cola a las dos ballenas, pero aparentemente sin efecto.
La batalla continuó durante varias horas, observada por una multitud creciente en la playa. Finalmente las ballenas se alejaron, dejando al extraño gigante flotando sin dar señales de vida. Esa noche el cadáver llegó a la orilla en una playa, esa noche el cadáver llegó a la orilla en una playa cerca de la acertadamente llamada Colina de la Tragedia. Cerca de la acertadamente llamada Colina de la Tragedia. Era colosal y se extendió al encallar, como hacen todas las grandes criaturas marinas sin su elemento natural para soportar su volumen. Medía 14,4 metros de largo, 3 metros de ancho y 1,5 metros de alto. Tenía una cola de 3 metros de largo que coincidía en el otro extremo con un curioso apéndice parecido a una trompa, donde debería haber estado una trompa, donde debería haber estado la cabeza, dijo Balance. La criatura tenía una especie de trompa de 35 centímetros de diámetro y unos 1,5 metros de largo, cuyo extremo era como el hocico de un cerdo. Pero la característica más asombrosa del monstruo, que se podía ver claramente desde la playa durante la batalla del día anterior, era su impresionante pelaje, de 20 centímetros de largo y blanco como la nieve, exactamente como el de un oso polar. No había señales de ninguna herida ni manchas de sangre. Durante 10 días permaneció allí en la playa, atrayendo a turistas y moscas hasta que el hedor se volvió intolerable. Una yunta de 32 bueyes no logró moverlo muy lejos y lo abandonó cerca de la orilla, desde donde la marea nocturna lo arrastró de vuelta a las profundidades desconocidas. Esta historia, esta historia de un oso polar acuático de 14 metros de largo nos recuerda un pasaje del origen de las especies de Darwin. Al oír hablar de un oso en Norteamérica que nadaba en el mar con la boca abierta, escribió: "No veo ninguna dificultad en que una raza de oso se vuelva, por selección natural, cada vez más acuática en su estructura y hábitos, con bocas cada vez más grandes hasta que se produzca una criatura tan monstruosa como la ballena. Es una lástima que nunca viera la evidencia de su teoría en el oso ballena de la playa de Margate". A ver, en la imagen. La reconstrucción de Penny Miller del monstruo peludo encontrado en la playa de Margate, Sudáfrica, en noviembre de 1922. En su relato del descubrimiento, Charles Ford señaló que había un relato de un testigo ocular de una lucha en esta zona entre dos ballenas y una criatura marina no identificada, parecida a un oso polar gigante, en la que las ballenas salieron victoriosas y el perdedor muerto fue arrastrado a la orilla. Según ese testigo, Hugh Balance permaneció expuesto durante al menos 10 días. Dijo: "Donde debería haber estado su cabeza, la criatura tenía una especie de trompa, cuyo extremo era como el hocico de un cerdo". Ok, siguiendo. Esta es una historia increíble y una que podría haberse resuelto si alguien hubiera tenido la previsión de tomar fotografías. Y sin embargo, hay globsters para los cuales la evidencia fotográfica no ha logrado resolver ninguno de los argumentos. Veas el cadáver de San Agustín en la foto opuesta, también discutido en Monstruos de las Profundidades, página anterior. La dimensión mítica del monstruo de Margate es un tema interesante, sin duda. Algún cadáver fue arrastrado a la orilla y mucha gente tenía una opinión al respecto. Mm, Mitos y leyendas del sur de África, de Penny Miller.
Mitos y leyendas del sur de África de 1979 de Penny Miller lo interpreta en el contexto de las creencias populares de las tribus zulúes. Para los nativos, fue una vívida confirmación de lo que siempre habían sabido. Cada charca, cascada, río y ensenada costera albergaba sus propias y extrañas formas de vida: sirenas, espíritus del agua, espíritus tokoloche y extraños seres marinos que danzaban sobre las arenas iluminadas por la luna por la noche, iluminadas por la luna por la noche y dejaban sus huellas a la vista de todos. Balance comentó que al día siguiente de la desaparición del cadáver se encontró con unos nativos que me dijeron que mientras pescaban habían visto al monstruo en el mar remontando a la costa y esa es la última vez que lo hemos visto. Como una curiosa secuela, recordamos que una criatura muy similar, aunque de menos de la mitad del tamaño, fue arrastrada a Mach, Machrihanich en Mull of Kintyre en 1944. Según el Daily Mail, el 5 de octubre de 1944, medía más de 6 metros de largo, tenía la corpulencia de un elefante y no tenía cabeza. El titular del Mail proclamaba que era un oso polar, principalmente por su largo pelaje blanco, pero ningún naturalista que respaldaría osos polares de ese tamaño, pero ningún naturalista podría ser encontrado que respaldara a osos polares de ese tamaño con o sin cabeza. Una lectura atenta de la descripción de Balance del monstruo de Margate plantea la idea de que su apéndice podría no ser una trompa, sino un cuello sin cabeza, lo que hace que la forma general del cadáver de Margate coincida con la idea popular de cómo debería ser una serpiente marina, excepto por el pelaje blanco. En su revisión de los varamientos de cadáveres monstruosos mencionada anteriormente, Hubelmann señala que casi todos los casos bien documentados han sido posible identificar el cadáver como el de un pez remo, tiburón peregrino o algún cetáceo bien o poco conocido que se ha desintegrado en un extraño montón de carne, pero que aún es reconocible para un zoólogo competente. Durante 10 días ningún zoólogo competente se acercó a la playa de Margate, por lo que nunca sabremos qué era ese cadáver. El pelo o la piel de cualquier tipo es inusual en las grandes criaturas marinas y se desconoce en la escala que hemos descrito aquí. Hubelmans explica: la aparición de rigidez, la aparición de rigidez en el pelo se produce pronto por la descomposición tanto en tiburones como en ballenas. Una vez que la piel se desprende, ah, la apariencia de pelo rígido se produce pronto por descomposición tanto en tiburones como en ballenas, una vez que la piel se desprende y el tejido conectivo muy fibroso comienza a secarse. Esto casi con certeza explica la melena de la bestia de Stronza y otros restos peludos destrozados descubiertos varias veces en las horcadas en la década de 1940, pero de alguna manera dudamos que la descomposición pueda explicar los impresionantes pelajes blancos y las pieles peludas descritas en algunos de los casos. A ver la imagen. Este extraño cadáver que sugiere un plesiosaurio fue encontrado el 25 de abril de 1977 en aguas al este de Nueva Zelanda por el barco pesquero japonés Suiyo Maru. La tripulación tuvo la previsión de tomar fotografías, realizar mediciones y tomar algunas muestras de tejido. Al año siguiente apareció una serie de artículos de diferentes grupos de biólogos marinos que concluían que la criatura era un enorme tiburón peregrino en un estado avanzado de descomposición. Se han encontrado cadáveres similares en las cercanías de Nueva Zelanda. A ver, volviendo al texto. Los registros de 2 globsters anteriores aparecieron en el diario de un explorador marino
The Log de abril de 1968 en un artículo de Michael Harvey. En 1948, un hombre escribió al Sydney Sun sobre un cadáver que él y algunos amigos habían encontrado en la isla Dong, Australia. Era como una medusa enorme con varias ranuras y sin ojos, y tenía una piel dura cubierta de pelo. Era enorme y debía pesar toneladas. Fuera de lo que fuese, no era una medusa, las más grandes de las cuales no miden más de la mitad de ese tamaño y no tienen piel. Un científico del gobierno intentó decirle al un científico del gobierno intentó decirle a los testigos de que era un embrión de ballena mal formado. La gente de la isla Dong estaba naturalmente ansiosa por deshacerse de los restos apestosos, pero les resultó imposible quemarlos, por lo que recurrieron a hachas y dinamita, arrojando los trozos mar adentro. Tardaron 10 días. El segundo incidente ocurrió en 1958 cuando un globster apareció en las redes de dos pescadores que navegaban de Melbourne a Hobart. El cadáver aparentemente sin vida fue comparado con un enorme sombrero hongo, o con un enorme sombrero hongo de 6 pies de alto, 1,82 m, con una cola. Su piel gruesa y lisa no tenía pelo y al igual que nuestros otros globsters no mostraba signos de aletas, boca, ojos u otros órganos sensoriales. Los pescadores tomaron fotografías antes de arrojarlo de vuelta, pero en Hobart no había ningún científico marino que pudiera identificarlo. El árbol devorador de hombres. Esta aterradora imagen a la derecha muestra a una persona en las redes de un yatebeo, una planta carnívora que se dice que crece en partes de América Central y del Sur, con primos en África y en las costas del Océano Índico. Proviene de Tierra y Mar de 1887 de J. W. Buell e ilustra una descripción dada al autor por un caballero conocido mío que durante mucho tiempo residió en América Central. Este es su relato. Los viajeros nos han hablado de una planta que según afirman crece en África Central y también en Sudamérica, que no se contenta con la miriada de insectos más grandes que atrapa y consume, sino que su voracidad se extiende hasta convertir incluso a los humanos en sus presas. Este maravilloso minotauro vegetal se representa con un tronco corto y grueso, de cuya parte superior irradian espinas gigantes, estrechas y flexibles, pero de extraordinaria tenacidad, cuyos bordes están armados con púas o dientes como dagas. En lugar de crecer erguidas o en ángulo inclinado desde el tronco, estas espinas colocan sus extremos colocan sus extremos estas espinas colocan sus extremos exteriores en el suelo y están distribuidas con tanta gracia que el tronco se asemeja a un cómodo sofá con un manto verde a su alrededor. El desafortunado viajero, ignorante de la monstruosa creación que se encuentra en su camino y curioso por examinar la extraña planta o por descansar sobre su tentador tallo, se acerca sin sospechar su destino seguro. En aquel momento en que sus pies se colocan dentro del círculo de las horribles espinas, eh, en el momento en que sus pies se colocan dentro del círculo de las horribles espinas, se elevan como serpientes gigantescas y se enroscan a su alrededor hasta que lo atraen, hasta que lo atraen hacia el tocón, hasta que lo atraen hacia el tocón, hacia el muñón del árbol. Momento en el que rápidamente clavan sus dagas en su cuerpo y así completan la masacre. A ver qué dice la imagen. El árbol ya te veo, según lo descrito a J. W. Buell por un informante de Centroamérica. Los informes sobre este vegetal desagradable son raros, quizá porque pocos de los que la encuentren, pocos de los, quizá porque pocos de los que lo encuentran viven para describirla.
cuando rápidamente clavan sus dagas en su cuerpo y así completan la masacre. El cuerpo es aplastado hasta que se le exprime hasta la última gota de sangre y es absorbida por la planta que ama la sangre. Cuando el cadáver seco es arrojado y, y la trampa horrible se tiende de nuevo. Un tipo de enredadera en los pantanos de Nicaragua que devora animales pequeños e incluso intenta capturar hombres fue descrita en el Illustrated London News el 27 de agosto de 1892. El informe en Science Jotings del Dr. Andrew Wilson se reproduce en la página opuesta. En una columna posterior, el Dr. Wilson informó con más detalles sobre el árbol carnívoro descubierto en el borde de la Sierra Madre en México. Tenía ramas viscosas y serpenteantes que envolvía alrededor de sus presas. Parecía vivir principalmente de aves, ya que el suelo debajo estaba cubierto de pequeños huesos y plumas, y aceptaba pollos vivos como regalos, ingiriendo su sangre a través de ventosas en sus ramas con forma de tentáculo. Pero no rechazaba presas mayores, ya que cuando el informante del doctor Wilson la tocó, una de sus ramas le agarró la mano y solo con una dolorosa pérdida de piel pudo liberarse. En 1924, un un exgobernador de Michigan, Chase Salmon Osborne, un libro publicó un, publicó un libro titulado Madagascar, la tierra del árbol devorador de hombres. Abordó el árbol en el capítulo 1 y el resto del libro es un relato general de la topografía, la historia y el folclore de esta enorme isla del este de África. La mejor evidencia que encontró de la existencia del árbol fue una carta escrita en 1878 por Karl Littke, un viajero alemán, a un amigo por, por Karl Littke, por Karl, por Karl Littke, por Karl Lige, un viajero alemán, a un amigo polaco, el doctor Fred Lopski. La carta se publicó durante los años siguientes en varias revistas y periódicos, pero nunca más se supo de Lieke ni de su compañero, un tal Hendrik. Osborne publicó la carta completa con todos sus floridos y sangrientos detalles. A continuación se presenta un resumen. Lige y Hendrik se habían hecho amigos de una tribu solitaria de pigmeos que vivían en cuevas, los Mkodos, y fueron invitados por ellos a asistir a un sacrificio. Se adentraron en un bosque y se detuvieron en un claro junto a un recodo de un arroyo, donde crecía el temido árbol. Su tronco medía unos 2,4 metros de altura, era marrón, duro como el hierro y tenía forma de piña. De su copa crecían 8 hojas, cada una de hasta 3,6 metros de largo, que caían flácidas hasta el suelo. Sus lados interiores expuestos estaban cubiertos de púas como los ganchos de un cardencho. ¿Qué hacen? Un crecimiento en forma de cuenco en el ápice del árbol contenía un líquido pegajoso y embriagador, y de debajo del cuenco una serie de zarcillos verdes y peludos de unos 2,1 u 2,4 metros de largo sobresalían rígidos en todas direcciones. También de la copa crecían 6 palpos altos y delgados, de aspecto blanquecino o transparente, que se mecían en el aire de forma siniestra, como serpientes. La víctima a punto de ser sacrificada al árbol era una mujer joven. Con gritos y cánticos, los Mkodos la obligaron a trepar por su tronco y pararse encima. Luego la instaron a beber del líquido meloso del cuenco. Tan pronto como lo hizo, los sinuosos y ondulantes palpos comenzaron a enroscarse alrededor de sus extremidades y cuerpo.
Los zarcillos rápidamente se movieron hacia arriba para sujetarla con más firmeza y luego las grandes hojas se alzaron gradualmente, cerrándose sobre el cuerpo de la desdichada muchacha y presionándose firmemente para que su sangre, mezclada con el dulce y embriagador fluido del árbol, fluyera por el tronco. Al ver el líquido, los mcodos corrieron hacia el árbol y comenzaron a beber el espeluznante fluido, recogiéndolo en copas, hojas y manos desnudas, o lamiéndolo con la lengua desde el tronco. Inmediatamente se intoxicaron frenéticamente y comenzaron una orgía grotesca e indescriptiblemente espantosa, momento en el que Lige y Hendrik pidieron excusas y se fueron. En los días siguientes mantuvieron el árbol bajo observación regular. Durante 10 días después de su comida, las hojas permanecieron erguidas, después de lo cual sus diversos miembros volvieron a sus posiciones anteriores. Al pie del árbol había un cráneo nuevo y blanco. A pesar de su debilidad como evidencia y su falta de información sobre dónde exactamente en Madagascar se suponía que crecía el árbol, el gobernador Osborne quedó impresionado por este informe. Viajó los 1000 kilómetros de la isla y cruzó muchas veces y dondequiera que iba escuchaba historias sobre el terrible árbol devorador de hombres, pero nunca logró verlo. Todas las tribus lo conocían y algunos de los misioneros locales también encontraron razones para creer en él, pero nadie le mostró un espécimen. Regresó a América con las manos vacías, pero no desilusionado por la posible existencia del árbol devorador de hombres de Madagascar. Desde entonces no ha habido ni rastro ni registro. Desde entonces no ha habido rastro ni registro de los pigmeos mcodos. En defensa de su idea, Osborne señaló que Madagascar ha sido conocida desde la antigüedad como la tierra del árbol devorador de hombres. Gran parte de la isla aún está inexplorada y la única improbabilidad sobre el devorador de hombres era su tamaño, que como observó Osborne no siempre es un estándar seguro de medición de valores. Describió una planta similar pero a menor escala que había visto en Londres. En el Salón de Horticultura de Londres, en Inglaterra, hay una planta que se alimenta de insectos grandes y ratones. Sus principales presas son estos últimos. El ratón es, a ver qué dice acá, el árbol devorador de hombres de Nicaragua, una descripción publicada en 1892 en el Illustrated London News. El ratón es atraído olor acre por un olor acre que emana de la flor, que encierra un agujero perfecto lo suficientemente grande como para que el ratón entre. Una vez que el ratón está en la trampa, unas antenas con forma de cerdas lo envuelven. Sus forcejeos parecen volver más activos a los seres gorgonianos. Está, pronto el ratón está muerto. Luego exudan fluidos digestivos muy similares a los de los estómagos de los animales y el ratón es macerado, licuado y apropiado. Esta extraordinaria planta carnívora es originaria de la India tropical. No se ha clasificado como perteneciente a ninguna especie botánica conocida. Lo más cercano a las descripciones anteriores entre las plantas carnívoras existentes actualmente son las que pertenecen al género Nepenthes, cada vez más raro. Estas son grandes y parecidas a enredaderas y crecen en Malasia, al norte de Australia y Madagascar. No es inusual que capturen ranas y con menos frecuencia consuman aves y roedores, aunque es casi seguro que se trata de animales enfermos incapaces de oponer mucha resistencia. Si existen plantas devoradoras de hombres, los nativos de los lugares donde crecen podrían tener buenas razones para no revelarlas a los forasteros, y los botánicos que se encontraran con especímenes y los examinaran demasiado de cerca podrían no estar en condiciones de informar sobre ellos. A ver qué dice la imagen.
Otra vista de la planta devoradora de hombres de Centroamérica que ilustra un cuento, El terror púrpura, publicado en 1899. Independientemente de si esta planta llegara a estar disponible para el estudio científico o no, creemos que su leyenda continuará floreciendo. Conocimos en la infancia el terror de los bosques oscuros, de los cuales ramas en forma de garras parecen extenderse para atrapar al transeúnte, y a menudo lo hemos visto ilustrado, especialmente por Arthur Rackham. Es esa imagen de la imaginación universal la que asegura la supervivencia del árbol devorador de hombres. Perros negros. Una bestia grande, oscura y misteriosa ruge en la campiña inglesa. Cada año hay cientos de avistamientos. Algunos de ellos se denuncian a la policía o en los periódicos locales, pero muchos no se registran y permanecen como experiencias privadas. La criatura a menudo se describe como un gran perro de color negro y con rasgos extraños como ojos brillantes. No es solo una aparición moderna, sino que se menciona en todos los volúmenes del folclore local y siempre ha sido una parte tan común de la experiencia de la gente que en cada parte del país que en cada parte del país tiene su propio nombre familiar. Black Shuck en Norfolk, el Puka en Irlanda, el Poka en Irlanda, el perro Gork en Somerset, etc. Sea cual sea su nombre, el fenotipo es prácticamente el mismo en todas partes. Una criatura temible que ronda ciertos lugares y huellas antiguas, cuya visión puede hacer que un hombre se desmaye de horror. Fue horrible. Tenía 4 patas, era negro y tenía unos ojos grandes y ardientes como grandes platos. Esta descripción es de un perro negro visto en 1907 por un hombre de Somerset cerca de Butley Hill. Pero esta no era una bestia común, ya que corrió hasta que llegó donde el agua se cruza por debajo de la carretera, y esas cosas, por supuesto, nunca soportan el agua corriente, así que simplemente no pudo cruzar y se elevó por los aires como un destello de fuego. Similar a esto fue la experiencia de un granjero de Devon. Citamos de la excelente colección de mitos, leyendas y avistamientos modernos del perro negro en el libro Dog de 1966 de Patricia Dale Green. Este granjero estaba en Dartmoor, no se da la fecha ni otros detalles, cuando escuchó los pasos de un animal que se acercaba por detrás. Era un gran perro negro, intentó acariciarlo, pero su mano no tocó nada. La criatura salió corriendo mientras una corriente de vapor sulfuroso salía de su garganta. El granjero lo persiguió hasta una encrucijada donde pareció explotar en un destello cegador, tirándolo al suelo. Hay características extrañas en esta aparición del perro negro que la vinculan con varios de nuestros otros tipos de fenómenos. Su hábito de desaparecer en un destello explosivo, por ejemplo, En este detalle se asemeja a las bolas de fuego, los fuegos fatuos y las velas cadavéricas de nuestras luces místicas. Véase también carterazo, ¿no? Para el vínculo entre los perros negros y ciertos tramos de antiguas vías de acceso en su contribución a Phantom Black Dogs, perros negros fantasma de Bob Trupshaw. Del 2005, el estudioso del folclore Jeremy Hart informa de 24 casos de perros negros corriendo por rutas habituales. Estas apariciones a menudo se han percibido como advertencias de muerte. En el volumen de Somerset de County Folklore hay una referencia a un perro negro que ronda un camino de St. Audrey's a Perry Farm, del cual se decía en 1960 que se había aparecido recientemente a 2 personas justo antes de morir. La luminosidad de muchos perros negros y su apariencia maligna han hecho que se los identifique como el diablo o sus agentes. En algunos lugares se dice que cuando se examinan los lugares donde se ha visto Black Shock, se encuentran quemados y con un fuerte olor a azufre, escribe Dale Green. El mismo efecto lo menciona un corresponsal en Notes and Queries el 18 de mayo de 1850 sobre el tema de los perros negros de East Anglia. Un testigo, al llevar a sus vecinos a ver
a ver el lugar donde lo vio, encontró una gran mancha como si hubiera explotado pólvora allí. En otro incidente en Hatfield Peverell, Essex, un carretero intentó chocar con un gran perro negro que bloqueaba su camino en un camino rural, con el resultado de que se incendió y quedó reducido a cenizas junto con su caballo y su carro. Se registra otro caso de un granjero cerca de Aylesbury, Buckinghamshire, que atacó a los dos que atacó a los dos ojos de un perro negro que brillaban en la oscuridad. El perro y sus brillantes orbes desaparecieron instantáneamente. El granjero se quedó sin habla y paralizado para nunca recuperarse. A ver qué dicen las imágenes. A ver, arriba. Un perro negro con ojos brillantes invade el estudio del cardenal Crescentius. Y acá abajo, una historia moderna del perro negro de Country Life. Nos gustaría ser racionales e identificar el perro negro con uno de esos fenómenos atmosféricos familiares, aunque aún inexplicables, como los rayos globulares. La dificultad radica en que todos los testigos del perro negro coinciden en que definitivamente tiene forma de animal. Tampoco siempre se dice que la criatura sea una fuerza peligrosa. El puca de Irlanda a menudo se representa de forma favorable como compañero o guía para la gente del campo en caminos oscuros y solitarios. Hay otra referencia a un aspecto protector y amistoso del perro negro en el volumen de Somerset sobre folclore del condado. En la década de 1930, las mujeres de los valles aislados de las colinas Quantock permitían, que sus, permitían, a sus bebés, permitían a sus bebés vagar por las laderas con la seguridad de que el perro Gurt ahí arriba los protegería de cualquier daño. En el volumen de Suffolk de la serie del condado de Folklore Society, el perro negro local se describe en palabras de un viejo escritor. El viejo Shock es un duende travieso con la forma de un gran perro o de un ternero que ronda los caminos y senderos en la oscuridad. Aquellos que son tan temerarios como para encontrarse con él seguramente serán al menos derribados y gravemente magullados, y es mejor que no se torzan o rompan los tobillos. De estos de estos casos se registran y se creen. A ver, arriba dice El perro negro de Suffolk de 1577. Las marcas en la puerta norte de la iglesia de Blitburg son aún visibles. El brote más terrible de un perro negro en Suffolk, que implicó algo peor que tobillos rotos, tuvo lugar el 4 de agosto de 1577, un domingo. Un relato de lo sucedido fue publicado en un panfleto por el reverendo Abraham Fleming. Entre las 9 y las 10 de la mañana, mientras los habitantes de Bungay, Suffolk, estaban en la iglesia, de repente se desató una tormenta eléctrica de extrema violencia de lo más inusual. El cielo se oscureció, la iglesia tembló y el clérigo parroquial, que estaba limpiando las canaletas del tejado, fue alcanzado por un rayo, aunque no resultó gravemente herido. En la iglesia apareció temible, un temible prodigio. Un perro negro, iluminado por los destellos de los relámpagos, fue claramente visto por toda la congregación, y el registro contemporáneo insiste en que tenía la forma de un perro. Corrió por el pasillo de la iglesia y a través de la congregación. Pasó entre dos personas de rodillas que rezaban y ambas murieron instantáneamente. Otro hombre al que tocó quedó arrugado como una bolsa vacía, pero sobrevivió. La maquinaria del reloj de la iglesia quedó retorcida y rota, y se encontraron marcas como arañazos de garras en las piedras. Piedras y en las piedras y en la puerta metálica de la iglesia. El mismo día, en Blitburg, a unas 7 millas de Bungay, un perro negro también corrió por la iglesia, golpeando a la congregación y matando a 2 hombres y un muchacho, además de hacer estallar a otros.
Como muchos otros perros negros, este demonio de Suffolk suena como si fuera algo meteorológico, pero algo que desafía la explicación racional como ser un efecto de las fuerzas naturales en la atmósfera, mientras que al mismo tiempo tiene la forma de un animal reconocible. Tal criatura paradójica debe pertenecer al reino de la magia y la brujería, pero ninguna bruja puede invocar lo que no está en la naturaleza para ser invocado en primer lugar. El terrible perro, si se puede conjurar, si se puede, pero ninguna bruja puede invocar lo que no existe en la naturaleza para ser invocado en primer lugar. Si las formas fantasmales pueden ser conjuradas por magia, debe haber un potencial fantasma en la naturaleza sobre el que la magia actúe, y si existe este potencial en ocasiones puede manifestarse espontáneamente. El terrible perro negro de Bungay fue evidentemente una manifestación espontánea, pero hay muchos casos de perros negros que se dice que son familiares de brujas o hechiceros disfrazados de hombres animales. Catherine Whitshire, que en su libro de leyendas de Wiltshire cita a más de 40 casos de perros negros en, solo en ese condado, dice que ha oído que las brujas de Norfolk todavía pueden producir esas criaturas de ojos saltones mediante el poder del pensamiento concentrado. Un juicio por brujería que involucraba a un perro negro mágico fue reportado en el Sunday Express el 23 de noviembre de 1975. 5 hombres de una familia de Tinkerers, un padre y 4 hijos, fueron acusados de intento de homicidio por intentar quemar a una supuesta bruja cerca de Varaždin, Croacia. Afirmaron que la anciana los había atacado en forma de un gran perro negro con ojos flameantes, derribando a uno de los hermanos de su bicicleta. Los vecinos los molestaron mientras encendían la hoguera debajo de la estaca a la que la habían atado. Un análisis de todo nuestro material sobre perros negros sugiere que estas apariciones pertenecen a un aspecto de la naturaleza que se reconocía mejor en el pasado que en la actualidad. Existe un patrón en la peculiar asociación de los perros negros con el agua. Existe un patrón en la peculiar asociación de los perros negros con el agua, los puentes, los arroyos subterráneos, los tesoros enterrados, los antiguos cementerios y ciertos tramos de carretera que comparten algunos de nuestros otros fenómenos, e insinúa un principio misterioso detrás de todos ellos.